Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente lo has escuchado en muchos lugares, la famosa teoría del caso. Pero en esta oportunidad la vamos a abordar desde un punto de vista general, no solamente ligado al derecho penal, que es una de las ramas en donde más se ha profundizado y se ha hablado, tanto en conferencias, en charlas, en cursos universitarios o en artículos. Pero la teoría del caso, has de saber que no solamente encuentra aplicación en el derecho penal, como lo habíamos mencionado, sino también encuentra aplicación en, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho constitucional y, ¿por qué no?, también el derecho civil. Entonces, vamos, te animo a ver este pequeño material preparado con el propósito de que conozcas un poquito más de la teoría del caso, cuáles son sus características, sus elementos y su razón de ser, en todo el derecho como instrumento de la litigación. No solamente la litigación oral, la litigación en general, porque, como verás más adelante, no solamente se va a aplicar a lo que es estrategias de litigación en un proceso oral, sino también encuentra una razón de ser al momento de preparar un caso para poder redactar más adelante una demanda o una contestación. Entonces, anímate a descubrirlo siguiendo este pequeño video. ¿Qué es la teoría del caso? Cuando hablamos de la teoría del caso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, existen muchas definiciones, en realidad te traigo una de ellas. Se dice que es la explicación coherente de tu punto de vista o tu versión de los hechos de algo que ocurrió en el pasado. Bueno, esta explicación de por sí misma puede no transmitirme mucha información, pero yo te planteo el siguiente caso. Cuando estás en el ejercicio profesional o cuando te planteas estar en el ejercicio profesional en cualquiera de las ramas que hemos mencionado y viene un cliente y te trae un problema, tú inmediatamente lo que haces es escuchar, ¿verdad? Y quieres proponerle o darle una solución de este conflicto a través de diferentes instrumentos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué instrumentos quisieras tú utilizar? Seguramente quieres escuchar al cliente a través de la entrevista, seguramente vas a revisar los documentos que ha traído, seguramente también estarás pensando mientras escuchas al cliente y le preguntas algunas posibles soluciones a su dilema. Y entonces, cuando el cliente te pregunta ¿qué puedo hacer?, tú le dices, mira, en tu cabeza analizaste las posibles soluciones, esas opciones te traigo. Si es un caso difícil por ahí, le pedirás algo de tiempo para poder estudiarlo. Y en la soledad de tu despacho, de tu oficina, de tu escritorio, pensar ¿qué solución le puedo plantear? De hecho, todo ese proceso mental en donde analizaste los hechos que te contó tu cliente y tuviste que discernir de hechos que son relevantes de aquellos que no lo son, porque el cliente te va a contar de pronto su vida, ¿verdad? Asimismo, tú piensas ¿cuál es la solución a través de las diversas normas? ¿Qué rama puedo aplicar? Un caso no solamente tiene de civil, sino también de penal, de laboral, de muchos casos de administrativo, ¿verdad? Y además, cuando tú analizas las pruebas que te trae el cliente, los documentos, le preguntas ¿y qué más tiene? Y tiene esto y el otro, estás hablando ya del material probatorio. Eso es la teoría del caso, ¿verdad? La teoría del caso es una técnica que te permite seleccionar hechos jurídicamente relevantes, discernir la norma que vas a aplicar para darle solución a tu cliente y además seleccionar el material probatorio idóneo para tu caso. ¿Y para qué voy a hacer esto?, te preguntarás. Bueno, no solamente para poder ir a un litigio, o sea, ir a juicio, ¿no?, como comúnmente se conoce, sino en principio para poder elaborar una buena demanda, una buena contestación, una denuncia, ¿verdad? Lo que quieras llamarle, un escrito incluso en materia laboral, imputación de cargos, lo que fuese. Bien, entonces, esta teoría del caso te permite elaborar un punto de partida de tu defensa estratégica de cómo vas a abordar y darle solución al caso que tu cliente te trae. Bueno, pero esta explicación coherente de los hechos que pasaron en tu propia versión tienen ciertas características y estas en principio deben ser creíble y debe estar basada en hechos que puedas probar. ¿Por qué debe ser creíble y por qué debe estar basada en hechos que puedas probar?, te preguntarás. Bueno, es fácil porque hay alguien en especial a quien tú vas a dirigir o vas a destinar este material. Y no es en realidad tu cliente, no lo vas a destinar tampoco a tus colegas de la oficina o tampoco
es en realidad creado con fines didácticos o de docencia. En realidad, este material está creado para convencer, ¿verdad? Esta teoría del caso está creada para convencer ¿a quién? A un actor muy importante del proceso, que es el juez. Y el juez es la persona que tiene que resolver este conflicto a través de una sentencia. Para algunas posturas en el derecho procesal, el objeto del proceso es la sentencia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el juez resuelve el conflicto a través de la heterocomposición dando una sentencia que las partes deben acatar. Y recordando que nuestro sistema corresponde al modelo europeo continental y no al del common law, en donde no existe una garantía de fallo por unanimidad, sino más bien la garantía está integrada por el deber de motivación, que no es sino dar razones del por qué el juez llega a determinado fallo, y que este deber de motivación forma parte de un derecho llamado el debido proceso, que es un derecho constitucional, es decir, está reconocido en la Constitución del 93 peruana, y asimismo es un estándar, una garantía de un proceso razonable, justo, si quieres llamarlo. Entonces es importante que tú puedas convencerlo y a su vez que a través de tu teoría del caso le brindes una visión especial de tu caso para que le ayudes a llegar a estas razones y fallar en tu favor. Bueno, habíamos hablado entonces de que parte de la teoría del caso tiene que ver con la motivación. Pero la motivación tiene dos facetas o dos momentos, si se quiere. Hablamos entonces de la motivación interna y de la motivación externa. En cuanto a la motivación interna, pues podemos decir que esta explica que exista coherencia interna entre las premisas, premisa mayor, premisa menor y las conclusiones. Y la motivación externa supone que esas premisas sean válidas. Bueno, ¿qué significa esto? En español, en cristiano, ¿a qué estamos haciendo referencia? En principio debes saber que esto se encuentra estudiado por la argumentación jurídica, que es una disciplina pues, que se encarga justamente de la validez del razonamiento que tiene que utilizar el juez al momento de motivar sus sentencias. Veamos cuáles son entonces las premisas mayores, menores y cómo se extraen las conclusiones. De manera superficial, a priori podemos decir que la premisa mayor está dada por la ley, ¿verdad? La premisa mayor es la ley. ¿Qué ley? Bueno, la que consideras que deba aplicarse al caso luego de haberlo estudiado, ¿verdad? Y puede ser una ley que imparta el ordenamiento jurídico privado, por ejemplo, una norma de derecho civil, derecho comercial, derecho registral, por ejemplo, o incluso también de derecho público, puede ser una norma de derecho administrativo, derecho penal, laboral, etc. La premisa mayor será esa ley que tú consideras aplicable a tu caso. La premisa menor van a ser esos hechos que tú pudiste analizar del relato de la consulta de tu cliente, ¿verdad? De la consulta en general que tienes para resolver y que tú consideras que son hechos jurídicamente relevantes, es decir, con trascendencia para el derecho. Luego de haber definido la premisa mayor, la premisa menor, extraes una conclusión y la conclusión será justamente la aplicación de la ley al hecho, es decir, subsumir. ¿Qué significa subsumir? Significa que yo pueda aplicar la consecuencia que la norma prevé para determinados hechos. Y recordemos que la ley tiene una estructura básica de supuesto nexo consecuencia. Entonces vamos a aplicar esa consecuencia que la ley ha establecido, que el legislador ha previsto, para el caso que tú tienes porque éste encaja en la norma, ¿verdad? Eso supone subsumir. Bueno, y si eso es verdad, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría esta motivación interna y externa en un caso muy sencillo. Veamos un ejemplo. Como premisa mayor tenemos que los chanchos vuelan. Como premisa menor que X es un chancho. Y entonces como conclusión podemos extraer que X, que es mi objeto de observación, puede volar. La motivación interna nos dice que exista coherencia entre las premisas, tanto mayor y menor, como la conclusión. Y eso se verifica en el ejemplo, ya que estamos hablando de la posibilidad de que los chanchos vuelen, verificando el objeto que es un chancho, la conclusión es entonces lógica. Pero hablando de la motivación externa, que habla de la validez de las premisas, nos preguntaremos, ¿esa norma que escogimos
como premisa mayor esa ley es válida, los chanchos vuelan realmente y sabemos, por decirlo en las máximas de la experiencia, que no pueden volar porque estos animalitos no cuentan con las partes de su cuerpo necesarias, ¿verdad? No tienen alitas. Muy bien. Entonces, la premisa mayor supone elegir la norma correcta, ¿verdad? Y elegir la norma correcta es parte de la motivación externa. Validez de las premisas. En este caso no tenemos una premisa mayor válida y entonces por más que la conclusión haya sido obtenida con una motivación interna correcta, no tiene una buena argumentación debido a que la motivación externa no está bien realizada en este caso. También es importante precisar que en cuanto a la premisa menor tenemos y hablamos de la teoría probatoria. ¿Cómo podemos demostrarle al juez? Porque recordemos que hacemos todo esto para que el juez tenga razones para sentenciar que efectivamente quizás un chancho. Eso a través de la teoría probatoria, presentando medios de prueba que acrediten esta situación, ¿verdad? Hay que manejar los tipos de prueba y diferenciar, por supuesto, entre fuentes de prueba, medios de prueba y la prueba. Y finalmente, ¿cómo obtener la conclusión? Pues hay que estudiar argumentación jurídica. Y no solamente en tanto y en cuanto la argumentación jurídica nos permite comprender cómo se da el proceso de motivación a través de las premisas, a través de la validez del razonamiento interno, del razonamiento externo, sino también porque nos va a permitir saber que existen diferentes tipos de argumentos y cómo estos son válidos, ¿no? Hablamos de que existen argumentos deductivos e inductivos y cada uno de ellos sigue una diferente lógica de razonamiento. ¿Bien? Como decía entonces, este caso nos lleva a suponer que está bien dada la motivación interna, pero no así la motivación externa. Excelente. Hasta este punto, seguramente te estás preguntando, vaya, esto es demasiado, esto es mucho para saber. No te preocupes, esto se va a dar con la práctica y con el aprendizaje continuo. Pero te propongo, y aquí es importante que escuches, una pequeña reflexión a propósito del tema y que nos trae el fiscal superior Frank Almanza, que es experto en temas de litigación oral y también, por supuesto, en técnicas de manejo de la teoría del caso a propósito de lo que estamos hablando, ¿sí? Escúchala con atención. Yo le preguntaba a un alumno en la universidad, ¿en qué tienes problemas, hijo? ¿En justificación interna, en justificación externa? Doctor, entendí todo, pero me faltan pequeños detalles. ¿Cuáles? Le dije. Para ver justificación interna tengo que ver coherencia lógica, ¿verdad? Sí. Que de las premisas lógicamente salga la conclusión. Sí. No entiendo nada de lógica. Ah, ya, un detalle. ¿Cuestión de aprender? Lógica, ¿verdad? Ya está. Doctor, y también sé que la premisa mayor es la ley, pero un pequeño detalle, no sé cómo escoger la ley correcta. ¿Qué te falta? Concursos, doctor, me falta diferencia entre concurso real, concurso ideal, concurso aparente, delito continuado, cuándo hay concurso, cuándo no hay concurso, delito masa, esas vainas no entiendo, doctor. Está complicado, le digo. ¿Y cuál es el pequeño detalle por el que no sabes muy bien la premisa menor? Doctor, el derecho probatorio no me he metido mucho. Entonces, ¿qué consejo me da? Me preguntó. Y le dije, ¿por qué no aprendes a cortar cabello con el respeto que se merecen los peluqueros? ¿Se supone que esto tiene que aprender un abogado ya formado o no? Un abogado ya formado. El que no está formado bien en derecho, estos conceptos se tienen que aprender en pregrado y en teoría básica del derecho. El que no entiende elementos de ese tipo, ya estamos fregados. Créanme, todos ustedes tienen claro que les falta. Habiendo hablado hasta este punto sobre la importancia de manejar la teoría normativa, la importancia de hablar de los hechos también como parte de la premisa menor, la importancia de manejar lógica jurídica, argumentación, de manejar teoría probatoria, para poder obtener y armar una buena teoría del caso, hablaremos en este momento sobre los hechos. Bien,
Los hechos que vienen a formar parte de la premisa menor son sucesos que transforman el mundo, ¿verdad? Y algunos obtienen relevancia jurídica en la medida de que el derecho ha regulado estos comportamientos, o esas conductas o estas situaciones para atribuirle consecuencias jurídicas. Muy bien, estos hechos, cuando uno se plantea como abogado, ¿será posible que en el proceso yo descubra la verdad de lo que ocurrió en determinada circunstancia? Nos brindamos diversas respuestas, unas mejores que otras. A lo largo de la historia, por ejemplo, Aristóteles planteó que la verdad es un proceso de búsqueda de correspondencia. ¿Correspondencia de qué? Bueno, entre los hechos y su afirmación. Pero poder obtener este tipo de verdad es muy complicado en un proceso, porque nosotros no podemos ponernos en la mente de las personas que afirman situaciones y contrastar si corresponden o no con lo que ha sucedido, porque nadie conoce el proceso mental, lo que ocurre en la cabeza de otras personas. Es muy difícil, por no decir imposible, acreditar. Sin embargo, otro concepto de verdad, que es la verdad como coherencia, sí es posible lograrla en el proceso, porque aquí lo que se busca son más bien afirmaciones coherentes con otros hechos a lo largo del proceso, o con otras situaciones, es decir, coherencia entre los actos que circunscriben el contexto donde se ha producido un determinado conflicto, ¿verdad? Muy bien. Si eso es así, entonces en el proceso debería quedar claro que no se va a buscar la verdad como correspondencia, es decir, como un proceso histórico, sino pues los abogados nos convertiríamos en historiadores y eso no es el objeto de nuestra profesión, ¿verdad? Muy bien. Para comprenderlo de mejor manera, un breve ejemplo. Cuando hablemos del derecho regulador de conductas sociales, podemos bastante simple compararlo con una relación social de pareja, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un enamorado, una enamorada, y te dice que te ama, ¿cómo podemos saber que esto es verdad? Es bien difícil, ¿no? Porque ¿será verdad lo que me dice? ¿O me estará engañando, me estará ilusionando, me dirá esto con otro objetivo, con otra finalidad? No lo sabemos. Esta verdad como correspondencia, en el sentido aristotélico, es muy difícil de obtener. Pero la verdad como coherencia, en el sentido de que existan otros actos, otras circunstancias que contrastadas con la que a mí me dicen o afirman parece tener sentido, me permite llegar a la verdad. Entonces, si mi novio me dice que me ama, pero también me ayuda a pagar mis estudios, me cuida cuando estoy enferma, me recoge del trabajo, tiene atenciones conmigo, es un caballero, etc., entonces podríamos decir que es verdad, que sí te ama, ¿no? En el proceso, entonces, buscamos alcanzar esta verdad como coherencia a través de varios hechos y la probanza de los mismos que nos permiten afirmar que algo ocurrió en la realidad, ya que no tenemos el poder de entrar en la mente de otros individuos y reconstruir el pasado. Recuerda que finalmente la teoría del caso es la reconstrucción de los hechos que ocurrieron en el pasado, pero no como una verdad histórica, sino como una verdad en coherencia. Es importante sepas que existen diferentes grados de conocimiento de esta verdad como coherencia y que existen también diferentes exigencias del grado de conocimiento dependiendo del tipo de rama del derecho que estés trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo obtener una sentencia fundada en materia civil, en materia comercial o en materia penal, por ejemplo. En materia penal se exige un grado de conocimiento en certeza del 100% de esta verdad para poder romper la presunción de inocencia que protege a las personas que son procesadas, ¿verdad? Y entonces el fiscal deberá aportar las pruebas suficientes que deban ser actuadas en juicio y que generen convicción al juez de que efectivamente se cometió el acto ilícito, el hecho ilícito, y que perece la sanción que está tipificada y normada, ¿verdad?, en la ley. Sin embargo, si el juez tuviera alguna duda, ¿verdad?, entonces llama al abogado defensor que generar esta duda razonable para que el juez no condene. Sin embargo, en materia civil no
opera exactamente igual, porque no existe esta presunción de inocencia a favor del demandado. Y entonces es una disputa de iguales, podría decirse, entre privados, y el juez podría llegar a una sentencia sin un grado de conocimiento de certeza del 100%. Podría tener un grado de conocimiento menor, pero incluso llegar a una sentencia favorable, ¿no?, al demandante. Y es que las diferentes ramas del derecho exigen diferentes grados de conocimiento, y eso no vulnera el principio del debido proceso siempre y cuando se advierta una debida motivación, ¿verdad? Y por lo tanto una coherencia interna y una coherencia externa del razonamiento judicial. Bueno, y te preguntarás también, pero a este punto, ¿qué son hechos y qué no son hechos? Habíamos mencionado en una primera parte que los hechos son sucesos que transforman el mundo. Es correcto, pero no deba confundirse la categoría de hechos con la de los comportamientos, es decir, hechos estamos hablando de una categoría muy genérica, ¿no? No solamente los hechos que provienen de la naturaleza, sino también aquellos que provienen del hombre, entiéndase de esa manera. Entonces los hechos son acontecimientos, son afirmaciones de aquello que sucedió en el pasado, que puede tener diferentes fuentes de origen, ya lo mencioné. Puede ser la naturaleza, puede ser incluso la ley, o pueden ser también hechos del hombre, que pueden ser voluntarios o involuntarios, lícitos o ilícitos. Acuérdate un poquito de las clasificaciones que provienen de la teoría del acto jurídico, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Estos hechos, entonces, que son tan importantes, no son opiniones y tampoco, ojo, muy importante, tampoco son conclusiones. Sucede que muchas veces los abogados podemos confundir hechos, opiniones y conclusiones. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y este ejemplo, para que comprendas mejor lo que estamos señalando, tiene que ver con una pretensión de derecho civil ligada al divorcio, ¿no? El divorcio por adulterio. Decir que alguien es un adúltero no es un hecho, es una conclusión o un argumento, porque se extrae de la verificación de una serie de acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Son hechos, por ejemplo, ligados a esa pretensión, que Amelia, que es la protagonista de nuestro ejemplo, tiene esposo. Y lo podemos probar además. Recuerda siempre que los hechos podemos probarlos. ¿Cómo probaríamos que tiene esposo? Bueno, con la partida de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que Amelia besó a otro hombre en la vía pública. Es un hecho. Pueden haber 1000 razones del por qué los besó y no necesariamente el adulterio. En tercer lugar, que se dejó acariciar por otro hombre en público. Que entró a un hotel con otro hombre. Que compró una pastilla de emergencia el día siguiente, entiéndase, y que recibe y efectúa llamadas con otro hombre. Todos estos hechos pueden ser verificados, cada uno de ellos, con medios de prueba. Y si los analizamos en su conjunto, sí que nos podrán llevar a sacar un argumento de que Amelia posiblemente es adúltera, ¿no? Ese argumento se deduce, ¿verdad?, de esta serie de hechos que hemos expuesto. Como opinión, la opinión tiene que ver con algo personal, un punto de vista de quien analiza estos hechos y que no todos van a coincidir, ¿verdad? En esta opinión podríamos decir que Amelia no es buena esposa, que Amelia es traicionera, que Amelia es mentirosa. Estas opiniones pueden variar de persona en persona que analice los hechos. Alguna otra persona que analice los hechos expuestos podría decir que Amelia es jugadora, que Amelia es una viva, que Amelia es una trome, ¿no? Tal vez podrían decirlo, ¿por qué no? Y entonces las opiniones tampoco se van a probar, porque son puntos de vista subjetivos. Tienen que ver con la experiencia de cada persona que está analizando los hechos. Y como conclusión o argumento podríamos mencionar que Amelia tiene un amante, ¿no? Y esto ya, como lo dijimos, se extrae como conclusión de los hechos expuestos, luego de razonarlos. Bueno, los hechos se extraen de fuentes de información. Los hechos deben probarse, se pueden probar, a diferencia de las opiniones y los argumentos o conclusiones que no se prueban. Entonces,
cada afirmación que yo hago de lo que sucedió en el pasado y que están en el ejemplo son susceptibles de ser acreditadas en el proceso a través de un medio de prueba. No son especulaciones, porque especular es simplemente lanzar una afirmación al aire y dejar que caiga por su propio peso, ¿no? Se pregunta, ¿y cómo sabes eso? Ay, porque es obvio que es adúltera. ¿Ah, sí? ¿Es obvio? Sí, es obvio. Para ti será obvio, pero para los demás no es así. Y tal que no es obvio para los demás, que es rol del abogado demostrar cada afirmación al juez a través de los medios de prueba. Recuerda que los hechos son la base de la teoría del caso. Si tú armas una teoría del caso basada en hechos, estás haciendo más de la mitad del trabajo. ¿Por qué? Porque estás definiendo una línea en donde se va a asentar más adelante tu teoría normativa, que va a permitir escoger una buena norma para solucionar el conflicto de tu cliente y aplicar una consecuencia deseada. Además te va a permitir trabajar con una buena teoría probatoria porque vas a poder proporcionar al juez y ofrecer en el proceso los medios de prueba idóneos. Y finalmente porque te va a permitir armar una historia creíble. Si tú trabajas con hechos que puedes probar, vas a poder armar una narración, una reconstrucción de lo que sucedió en el pasado, permitiendo al juez comprenderlo, ¿correcto? Entonces, es muy importante trabajar con hechos, no con argumentos ni conclusiones de forma anticipada. Y bueno, te preguntarás también, ¿cómo debo preparar una teoría del caso? ¿Es fácil? ¿Es complicado? No. Vamos a decirlo que tiene 3 pasos. El primer paso es buscar información. Investiga, reconstruye el pasado. ¿De dónde busco información? Hay muchas fuentes de información que puedes revisar. ¿Qué pasó? Es la respuesta que debemos responder. Debo acudir a las fuentes de información, como ya dijimos, que no son otras sino la entrevista al cliente, que te va a permitir obtener información de primera mano, ¿verdad? La declaración de tu cliente. La declaración también de los testigos. El testigo es la fuente de información, los documentos, las pericias y otros. A través de las fuentes de información yo voy a poder obtener medios probatorios que conducen la información para que el juez, valorándola, la convierta en prueba. Por supuesto que la primera fuente de información va a ser la que va a brindar mi cliente cuando yo lo escuche y lo entreviste a través de un medio empático. Me refiero a que pueda permitirle hablar, que pueda explayarse, que no lo corte innecesariamente, que haga preguntas abiertas para que la información fluya de su parte y no solamente de pronto me va a contar hechos relacionados al conflicto, sino hechos que no tengan trascendencia y que no por ello yo como abogado voy a callarlo o no dejarlo explayarse porque es parte de, y posiblemente no solo tenga un conflicto, tenga muchos otros más que yo pueda asesorar y darle una solución para que él se sienta más tranquilo, ¿no? Y es parte también de cómo construimos nuestra marca profesional, nuestro sello distintivo, ¿no? El segundo punto para armar la teoría del caso es analizar los hechos y hacer inferencias y conclusiones. Es decir, responder a la pregunta ¿por qué? Ya con la primera parte reconstruimos el pasado, buscamos información y respondimos a la pregunta ¿qué pasó? Ahora vamos a responder a la pregunta ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedieron las cosas? Entonces vamos a poder analizar estos hechos, explicar. Y aquí ya podemos, como dijimos anteriormente, diferenciar de los hechos que son afirmaciones de conclusiones, es decir, de darle algún tipo de calificación a esos hechos que yo voy a sumar, que voy a analizar, que voy a entender o interpretar. Como tercer paso, voy a aplicar una teoría jurídica, eligiendo una norma y subsumiendo el caso. Para ello, voy a permitirme construir el relato ganador. Cuando ya analicé las fuentes de información, ya conozco todos los hechos del caso,
ya los interpreté, entonces ya entiendo el caso. Y al haber entendido el caso, yo puedo entonces elegir la norma que me va a permitir a mí obtener una conclusión favorable para mi cliente. Recuerda que posiblemente tengas muchas opciones, porque el derecho brinda diferentes soluciones a los conflictos, no hay una sola salida. Pero tendré que explicarle a mi cliente qué opciones tiene para que sea él el que elija a través también de mi consejo, tomando en cuenta sus necesidades y posibilidades. Y cuando mi cliente esté satisfecho con la propuesta que yo le haga, entonces podré ya optar por el camino que sea más fácil para obtener el resultado que él espera, bien sea el proceso judicial o también podría ser un mecanismo alterno de resolución del conflicto, porque recordemos que el proceso judicial no es el único camino, ¿verdad? En cualquier caso, al aplicar la teoría, me va a permitir ya, habiendo definido hechos y su análisis, eligiendo la norma que mejor resuelva el conflicto, voy a poder construir un relato ganador. ¿Y qué es un relato ganador? No es sino la explicación, bien sea verbal o bien sea escrita, de los hechos que acontecieron en el pasado relacionados a la pretensión que yo voy a postular en el proceso, ya ligada a la norma, y vinculada a los medios de prueba. Este relato ganador se escribirá, se expresará en un lenguaje sencillo, de manera breve, de manera concisa y puntual, que me permita transmitir información de calidad al juez. Bueno, a continuación, permítame hablarte sobre la norma. Habíamos dicho que el primer punto de esta teoría del caso lo constituían los hechos. Ahora hablaremos de las normas, pero en específico vamos a detenernos en las normas del derecho civil o procesal civil, ya que lo que nos interesa en este momento es precisar que la teoría del caso puede aplicarse para cualquier rama del derecho. Vamos a trabajar entonces tomando como ejemplo el derecho civil. ¿Y qué es lo que necesitas al momento de que ya escuchaste a tu cliente, ya tienes el caso, definiste los hechos? Porque es importante conocer la norma y cómo debes aplicarla. En principio, debes conocer las pretensiones, ¿verdad? Debes conocer su estructura. ¿Y cómo analizo entonces esas pretensiones y su estructura? Bueno, por un lado, debes estudiar las ramas del derecho civil para entender, comprender cuáles son sus elementos constitutivos. Ten en cuenta que cada pretensión tiene diferentes elementos constitutivos. Por otro lado, debes estudiar el derecho civil y procesal civil, por supuesto, para poder conocer también la estructura en general de todas las pretensiones. ¿Te perdiste? No te preocupes, vamos a ver con un ejemplo a qué me estoy refiriendo, ¿sí? De hecho, muchos estudiantes pueden no ligar necesariamente ambos conceptos. Y no olvides que el derecho civil, el derecho material, se complementa con el derecho procesal y es importante en algún punto de tu formación hacer que estos guarden conexión y evidencien el derecho como un todo, como una sola rama que se complementa a través de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Muy bien. El ejemplo que te planteo para comprender estos conceptos es de la pretensión de desalojo por precario. ¿Cuáles son sus elementos constitutivos? Bueno, los siguientes. 1. Que el demandante tenga el derecho a la posesión. Y 2. Que el poseedor, quien será el demandado, no tenga título que lo habilite a poseer, por tanto es precario, porque bien lo sabemos que nunca tuvo el título o que éste feneció. Muy bien. Y te preguntas, ¿cómo obtengo la información para saber que estos son los elementos que constituyen la pretensión mencionada? Pues evidentemente estudiando los derechos reales, que forman parte del derecho civil. Entonces necesitas estudiar un poco de doctrina y tal vez un poco de jurisprudencia, ¿verdad? Para estar al día de los criterios jurisprudenciales actuales. En relación a la estructura de la pretensión y cómo guarda relación una con otra, veamos el mismo ejemplo. Empezamos a mencionar que la pretensión tiene 3 elementos. Toda pretensión, no solamente la del desalojo por precario, tiene 3 elementos. Primero, el sujeto. Segundo, el objeto. Y tercero, la causa. Entonces, los elementos de toda pretensión civil será sujeto, objeto y causa. El sujeto
está compuesto por el sujeto activo, que será el demandante, y el sujeto pasivo, que será el demandado. El sujeto activo es el titular del derecho a poseer en este caso, ¿verdad? Quien va a poder ejercitar válidamente su derecho a acción a través de la demanda. El sujeto pasivo será el demandado, en este caso para la pretensión propuesta, quien posee sin derecho, sin título que lo habilite. En cuanto al objeto, el petitorio, recordemos que es la expresión concreta y clara de lo que se pide. Por tanto, en este caso, el demandante solicitará que el demandado desocupe y entregue el inmueble que viene ocupando en su condición de precariedad. Muy bien, ¿y cuál es la causa? Bueno, la causa es aquel fundamento de hecho o fundamento jurídico que va a justamente dar sustento a todo el proceso. Los fundamentos de hecho los vas a extraer justamente de los hechos que has obtenido al analizar el caso que te propone el cliente y también al verificar las fuentes de información. Y por otro lado, los fundamentos jurídicos serán las normas que amparan tu pretensión, tu petitorio, y que tú vas a interpretar y explicar cómo se aplican al caso. Es decir, vas a subsumir cómo en este caso se aplica la consecuencia de declarar fundada una demanda de desalojo por precariedad y en consecuencia favorece a tu cliente para que le restituyan en la posesión. Estas normas serán de orden material del Código Civil y de orden procesal del Código Procesal Civil. Y por allí podrás citar también alguna jurisprudencia, en especial vinculante, que te permite interpretar de mejor manera estas normas. Como te has dado cuenta, entonces estos conceptos no están aislados, sino que se complementan uno con otros. Necesitas saber derecho civil y necesitas también conocer el derecho procesal civil. Bueno, esto no es otra cosa que dogmática, ¿no? Es la teoría. Y hay una frase muy importante que yo quiero recalcar. Lo que no nace, no crece. Significa que si tú no tienes base en esos conceptos, no podrás aplicarla. ¿Cómo podrás defender los intereses de tu cliente si no tienes idea de cómo resolver este caso? Necesitas acudir sí o sí a la doctrina que en este punto, como te darás cuenta al armar tu teoría del caso, cobra vida. En tercer lugar, vamos a hablar de la prueba. Hasta este punto ya hemos definido los hechos del caso, asimismo hemos definido también lo que son las normas que vamos a aplicar y las correspondientes consecuencias de lo que queremos alcanzar con el caso, es decir, cuál es la solución que hemos aportado como profesionales del derecho a nuestro cliente. Pero, ¿qué son las pruebas y por qué son necesarias para el proceso? Bueno, recuerda que las pruebas están destinadas a dos objetivos en particular. El primero de ellos es respondiendo a la pregunta: ¿qué quiere el juez en el proceso? Es 1, obtener información de calidad para poder sentenciar y 2, contar con argumentos. El juez necesita obtener información porque él necesita formarse convicción de los hechos para poder fallar a favor del demandante o en todo caso denegar la demanda, con ello favoreciendo al demandado, por supuesto. La información de calidad no solamente se proporciona a través de los dichos en el escrito de demanda o en el escrito de contestación, lo que significa que, por más que tu relato esté muy bien armado, esté muy bonito, se entienda perfectamente, no es suficiente. Cada hecho que tú mencionas, que está ligado a un elemento que constituye la pretensión, debe estar corroborado, debe tener un correlato o debe corresponder a un medio de prueba. Aclarando que cada elemento que constituye la pretensión puede tener un hecho o más. En ese caso, cada hecho sí o sí tendrá que tener como mínimo un medio probatorio. Idealmente, los casos fuertes tienen bastantes medios de prueba que generan convicción. Recuerda, el principio de carga de la prueba es de quien afirma algo en el proceso, y en este caso, del demandante. Se afirman y se prueban los hechos, ¿verdad? Porque si tú niegas un hecho, no tienes que probarlo. Por eso es que la forma de redactar los hechos en la teoría del caso es de forma positiva. ¿Qué debo hacer entonces para trabajar este punto de las pruebas? Debes traspasar información al juez en el proceso. ¿Y qué significa esto de traspasar información?
Ten en cuenta que la información como abogado tú la has recopilado, has escuchado a tu cliente, has revisado documentos, has de pronto necesitado una pericia, ¿verdad? Todo eso significa que has revisado fuentes de información. Estas fuentes de información tú has elegido a través de medios de prueba para presentarlas en el proceso. Necesitas hacer que esto llegue al juez. Muy bien, entonces cada elemento de tu pretensión que está compuesto por uno o más hechos debe estar debidamente relacionado con los medios probatorios. Es sencillo, es un hecho, guión, una prueba. Te preguntarás entonces cómo puedes lograr esto. No te preocupes, existen 3 términos que tú debes diferenciar claramente, que son fuente de prueba, que son también medios de prueba y finalmente la prueba ligado a su valoración. Para lograr esto, lo primero que debes hacer es relacionar que existen ciertos lugares, ciertas situaciones en donde tú extraes información. ¿De dónde las extraes? Bueno, en principio, para extraer los hechos de tu caso, has entrevistado a tu cliente. Tienes ahí una declaración de tu cliente. Seguramente has escuchado a otras personas, son testimonios. De pronto has revisado documentos. También ha sido necesaria algún examen por un especialista respecto de un documento, respecto de un lugar. Tienes un peritaje. Identificadas las fuentes de prueba, tienes que ofrecerlos, es decir, incorporarlos al proceso a través de medios probatorios. Estos serán declaraciones de parte, declaración testimonial, peritajes, documentos típicos, atípicos, etc. Luego tendrás que darte cuenta que cuando el juez le asigne un valor probatorio, es decir, determine cuánto le convencionó determinado medio de prueba para generar convicción de que ese hecho que tú afirmas sucedió o no, entonces estás hablando ya de prueba. Generar esta prueba es también la chamba del abogado, porque una vez que se incorporan los medios probatorios, tú tendrás que argumentar en tu alegato de clausura, como también parte de tus informes ante el juez, cómo debería valorarse este medio probatorio, resaltando en la audiencia de juicio o juzgamiento el aporte de cada uno de esos medios de prueba ofrecidos, resaltando la parte que a ti te interesa que el juez entienda y comprenda en el contexto de la situación. Por último, vamos a hablar de la teoría del caso ligada a la litigación oral también. Es muy importante que luego de haber reflexionado sobre estos 3 pasos que vienes a dar para formar tu teoría del caso, esto es, hablar de hechos, hablar de normas, hablar de pruebas y todo lo ligado a lo que supone poder elaborar realmente esa teoría del caso y que indiscutiblemente mejora con el paso del tiempo a través de la práctica, debes tomar en cuenta los siguientes tips. En primer lugar, el modelo de litigación peruano no es el americano. No es, porque no existe jurado. No solamente no existe jurado, sino que al estar destinada la defensa que tú vas a realizar hacia un profesional técnico como es el juez, quien es también abogado, entonces tus argumentos no pueden ser aquellos que busquen conmover, generar un sentimiento de confraternidad o de empatía en el juez. Esos argumentos psicológicos que tú ves en las películas no funcionan en el modelo de litigación peruano. Tampoco se te permite desplazarte en el escenario, en el estrado o como gustes llamarlo, a manera de lo que ves en las películas. Porque en nuestro modelo de litigación estarás siempre detrás de un escritorio, a lo mucho pudiendo pedir permiso para ponerte de pie y hacer algún énfasis en la forma de expresar tus ideas. Es importante que tengas esto en cuenta al momento de armar, no tu teoría, pero sí tu presentación y la forma en que transmites esta información hacia el juez. Entonces, requerirás de una preparación más técnica que emotiva. Otro criterio que deberás tomar en cuenta es que en nuestro país seguimos el modelo de litigio europeo continental. Eso significa que no estamos en el modelo de litigación del common law, sino que tenemos otras tradiciones. En este tipo de tradiciones hacemos referencia a que nuestro estándar de garantía del debido proceso no es un fallo por unanimidad, sino más bien un fallo debidamente motivado, de tal manera que la motivación
inmersa en la sentencia, es a lo que debes apuntar al momento de elaborar tu teoría del caso. Esto significa entonces brindar argumentos basados en hechos probados, lo cual te va a llevar a la necesidad de trabajar en base a hechos y no en base a conclusiones o en base a opiniones subjetivas. Otro punto de vista es que la garantía del proceso peruano, como dijimos, es en la motivación de sentencias, lo que supone además que se busca una defensa técnica, ya que el juez necesita argumentos basados en hechos probados para sentenciar. Si el juez necesita argumentos basados en hechos probados, lo que tú tienes que darle es justamente eso. Las pruebas son sumamente importantes, por eso tú debes armar un caso cuando recibas la consulta del cliente verificando todas las fuentes de información. Al armar tu teoría del caso con la técnica aprendida, te darás cuenta entonces si tienes un caso fuerte o por el contrario tienes un caso débil, en medida de que tengas mayor o menor cantidad de pruebas, a la vez en calidad de pruebas directas y no de pruebas indiciarias. Si tú logras tener un caso con muchas pruebas que acrediten todos y cada uno de los hechos, tienes gran posibilidad de ganar y con ello además la posibilidad también de no ir a juicio, sino de llegar a algún acuerdo con la contraparte ahorrando recursos del sistema, por ejemplo a través de una conciliación. Ello supone que no gastes tiempo ni dinero. Por supuesto, también debes tomar en cuenta que tu trabajo al momento de elaborar la teoría del caso y realizar la litigación oral está mirando o con el objetivo de ayudar al trabajo del juez y por ende brindar argumentos que deban ser tomados sí o sí en la sentencia. ¿Cómo lo logras? Elaborando tu teoría del caso en base a hechos. Es muy importante y no me cansaré de insistir. Si tú trabajas en base a hechos y no en base a suposiciones, conclusiones u opiniones subjetivas, vas a poder ligar esos hechos a los elementos de la pretensión y a su vez a pruebas, lo cual va a ser muy difícil que el juez omita valorar y tomar en cuenta este tipo de alegaciones en la sentencia. Debes también verificar que el trabajar una buena teoría del caso, como te dije, basada en hechos, que forman parte de los elementos de la pretensión, va a hacer tu trabajo mucho más fácil tomando en cuenta el resultado que deseas, es decir, ganar el caso. No solamente es escoger cualquier hecho, sino esos hechos deben ser relevantes para el derecho. ¿Y cómo serán relevantes? En la medida que guarden relación con la pretensión elegida. Entonces es muy importante que estudies la parte material del derecho civil o del derecho laboral o de cualquier rama que estés trabajando. Si tú solo sabes litigación y no sabes la parte sustantiva, estás a la mitad del camino. No puedes explicar algo que no conoces. Otro punto es que solamente proporciones información de calidad. El tiempo es valioso. No brindes cualquier información porque además te puedes perder o enredar en la presentación de tu caso, tanto de manera verbal como de manera escrita. Asimismo, refleja tu capacidad de síntesis, no redundes y no pretendas enseñar derecho al juez. Existe una frase bien importante que yo recuerdo y siempre menciono en clases y es la siguiente. Disculpa la extensión, no pude ser más corto porque no tuve tiempo. Y es que lograr ser breve y conciso con algunos temas que así lo requieren es muy difícil y requiere de práctica. Muchas veces nos extendemos sin querer tratando de brindarle al juez toda la información posible para sentenciar cuando no es necesario. Y finalmente, un último tip o consejo. El tiempo es un recurso escaso y toma en cuenta que tu caso no es el único. No es el único para ti como abogado y tampoco es el único para el juez. Al juez le van a llegar muchos casos y no va a tener el tiempo de estudiarlo, tal vez con la dedicación que tú le hubieras puesto, por lo cual debes proporcionarle toda la información relevante, como diríamos, la carnecita, para que él pueda escucharte con atención y a su vez esta información le sirva para sentenciar. Y en segundo lugar, el juez
está también cansado, es un ser humano de escuchar y resolver tantas causas. Haz de tu presentación algo interesante y relevante. No pretendas enseñarle derecho, proporciona lo que necesita, hechos y pruebas. Tu teoría del caso es la base para redactar la demanda o contestación. En general, un escrito también, por ejemplo, de denuncia, ¿verdad? Entonces, por ello, debes traducir también toda esta teoría del caso en los alegatos de apertura y clausura en los modelos de litigación oral. Ten en cuenta que tu teoría es buena, no vas a necesitar llegar a juicio, podrías concluir anticipadamente. La conclusión anticipada no solo se da en los procesos penales, también podrías obtenerla en un proceso civil o a través, por ejemplo, de una conciliación, incluso en procesos laborales.